al excelentísimo y reverendísimo señor don Manuel Sánchez Monje, que ha tenido la cordialidad de acompañarnos en esta tarde. Saludar también a don Miguel, que es el ministro de esta venerable congregación de San Felipe Neri, al rector de la iglesia de San Felipe Neri, don José Luis, coordinador de este foro, que me ha invitado ya hace tiempo, pero al final hemos tenido que poner la conferencia hoy. Saludar también a los otros hermanos congregantes y sacerdotes de esta diócesis y a todos vosotros que habéis hecho el esfuerzo en una tarde un poco desapacible y también con mucha agenda en Valladolid, mucha agenda sobre todo cofrade, de venir a escuchar esta charla. Vamos a tratar, como decía Javier, el presentador, de esta conferencia que quiere abordar la figura de Pío XII en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo para hablar de la paz. Vamos a dedicar una primera parte, como no puede ser de otra manera, a la historiografía, a ver la vida de Pío XII, a ver lo que Pío XII hizo durante la guerra, pero yo quisiera sobre todo que ustedes hoy salieran de aquí con una noción de lo que Pío XII entendía que era la paz y lo que era necesario para construir la paz. Esta conferencia se basa, como también se ha dicho, en esta tesina. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo aquel. Esta tesina que es el fruto de mi licenciatura en Teología Moral en Roma, una tesina que llevó por nombre La noción de paz en los discursos y radiomensajes de Pío XII, 1939-1945, que fue dirigida por el hoy actual rector magnífico y arzobispo, Monseñor Alfonso Vincenzo Amarante, en Roma, en la Academia Alfonsiana, al cual también desde aquí pues quiero mandar un agradecimiento. Y esta tesina sobre todo se basó en el análisis de una obra publicada por la Editrice Vaticana, que fue la de los discursos y radiomensajes de su santidad Pío XII. Una colección que se hace habitualmente de todos los papas, en las cuales el Vaticano va recogiendo todas las intervenciones que el Papa tiene. No solo las encíclicas, los motu proprio, todo lo que nos llega de manera ordinaria, sino también por los pequeños discursos, incluso antiguamente cuando el Papa recibía a más gente en audiencia privada, todo aquello que iba diciendo, centrándonos en los 7 primeros tomos que abarcan el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Hay recogidos en esta tesina unos 125 discursos o intervenciones del Papa, en latín, en español, en italiano, en inglés, en portugués, en alemán y en francés. No soy tan políglota, pero uno para leer y traducir con ayuda de un traductor, pues se apaña. Y vamos a abordar esto que es un cambio de paradigma. Fijaos, Pío XII aborda esta reflexión teológica sobre la paz de una manera en la cual hasta ahora nunca se había tratado en la Iglesia. Muchos tenemos en la mente la idea de San Juan XXIII con su encíclica Pacem in Terris, pero realmente, y no es por desmerecer a este gran Papa Santo, realmente los fundamentos de lo que dice San Juan XXIII están contenidos en estos pronunciamientos de Pío XII. Y es que también hay que decir que la figura de Pío XII se ha visto oscurecida por dos motivos. Por un lado, positivo, por el Concilio Vaticano II. ¿En qué sentido digo esto? Porque no solamente sobre la teología de la paz, sino casi sobre todos los ámbitos de la teología y de la vida de la Iglesia, Pío XII fue el gran renovador. Pero con la convocatoria casi inminente del Concilio Vaticano II, parece que su figura se ensombreció en favor de lo que el concilio consagró en sus documentos. De hecho, él mismo ya tenía en mente la idea de reabrir el Concilio Vaticano I, que sabéis que se interrumpió por la conquista de Roma por parte de las tropas del Risorgimento, de la unificación italiana, o la celebración de uno nuevo. Pero también la figura de Pío XII se ha habido ensombrecida por una leyenda negra que, como veremos, surgió posterior a su muerte, surgió más bien casi ya en los años 70 del siglo pasado. Vamos a hablar muy brevemente de quién era Pío XII. Hay literatura extensísima, hay un montón de anécdotas. Para mí, junto con el cardenal Merry del Val,
son unas de las figuras más curiosas y particulares de la Iglesia del siglo XX. Pío XII nació en Roma, muy curioso porque cuando lo eligieron la gente decía el Papa es un romano di Roma, porque era un Papa romano, como cualquier Papa, pero que había nacido además en Roma. Nació en Roma el 2 de marzo de 1876 y se llamó, el nombre de pila era Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, como antiguamente, ¿no? Que nos ponían muchos nombres de bautismo. En una familia noble pero de la nobleza negra. ¿Qué era la nobleza negra? Era aquella nobleza que se había mantenido fiel al Papa en el proceso de unificación italiana. El Papa era un gobernador, era un jefe de Estado de los Estados Vaticanos y en estos Estados Vaticanos había nobles. Cuando Garibaldi, cuando todo el proceso unificador con el rey Vittorio Emanuele II, etcétera, van conquistando la península italiana, incluyendo los estados pontificios, hubo nobles que se cambiaron de bando a favor de la monarquía, pero hubo nobles que se mantuvieron fieles al Papa y a esto se les llamó la nobleza negra. Y es curioso también destacar cómo en sus primeros años Pío XII asistirá al Instituto Privato Marchi y también a un instituto muy prestigioso de Roma que es el Liceo Visconti. Es curioso destacar esto porque Pío XII, siendo de una familia católica, siendo de una familia de la nobleza negra, siendo de una familia hasta cierto punto estigmatizada por su posición en contra del Reino de Italia, recibió una instrucción pública, estatal y seguramente anticlerical. Esto conforma en él una mentalidad muy moderna, como luego podremos ver. A los 18 años ingresó en el Colegio Capránica. El Colegio Capránica es la crème de la crème de los colegios sacerdotales en Roma. No sé la cantidad de papas que han salido de ese colegio, no sé la cantidad de nuncios que han salido de ese colegio, no sé la cantidad de arzobispos que han salido de ese colegio, pero es a día de hoy también un colegio muy de élite, sobre todo para italianos. Y comenzó sus estudios eclesiásticos en la Pontificia Universidad Gregoriana y en el Pontificio Ateneo del Seminario Romano, lo que hoy en día es, si alguien lo conoce, la Facultad de la Santa Croce. Concluyó sus estudios en teología y en utroque iure. ¿Qué es el utroque iure? Estudiar a la vez derecho canónico y derecho civil, en su caso derecho civil italiano. Y de nuevo, con una inquietud muy grande, combinó los estudios eclesiásticos también con unos cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Sapienza, la Universidad Estatal de Roma. Fue ordenado sacerdote el 2 de abril de 1899, con 23 años. Tradición que los sacerdotes más mayores que nos acompañéis aquí podéis refrendar. Antiguamente, si podías, te ordenabas pues justo al acabar el seminario, con 23 años. En 1901, con 25 años, comenzó a trabajar en la Secretaría de Estado. ¿Qué es la Secretaría de Estado del Vaticano? Pues para que nos entendamos es una suerte de mezcla entre lo que en España diríamos el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Exteriores. Se ocupa de los asuntos internos de la Iglesia, pero también de la relación de la Iglesia con otros estados. Y precisamente Pío XII colaboró con la Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, en la rama, en la vía diplomática. Fue nombrado subsecretario en 1911, prosecretario en 1912 y secretario en 1914. Y también fue nombrado consultor de la Congregación del Santo Oficio, la Inquisición, como se llama hoy en día, doctrina de la fe. Pero él se especializó también por su formación en ambos derechos en la diplomacia y de hecho ya participó en la redacción del Concordato con Serbia de 1914. Pero como bien decía nuestro presentador, también en estos primeros años, para mí, para nosotros, congregantes de San Felipe Neri, destaca el hecho de que Pío XII, por donde vivía su familia en Roma, estuvo muy vinculado a la Chiesa Nuova. La Chiesa Nueva, que es donde está el cuerpo incorrupto de San Felipe Neri, la Chiesa Nueva, que es la iglesia que llevan los oratorianos, los filipenses en Roma, la Chiesa Nueva, que es de la cual don Ricardo, nuestro arzobispo emérito, es el cardenal titular, y es donde él, Pío XII, Eugenio Pacelli
iba sobre todo a confesar, se dedicaba mucho a la confesión. Posteriormente fue enviado por Benedicto XV a Viena para intentar que Italia no entrara en la Primera Guerra Mundial. Y tan solo con 41 años, en 1917, fue nombrado y ordenado por el propio Papa como arzobispo titular de Sardi y nuncio apostólico en Múnich, en Alemania. Podrían ustedes pensar, ¿por qué en Múnich y no en Berlín? Resulta que el Imperio Alemán, el Segundo Imperio, que surge hacia 1870, se configuró como un imperio federal, algo que para nosotros es un poco extraño, pero donde los reinos o los Länder o los estados que conformaban el imperio tenían su autonomía. El imperio era mayoritariamente protestante, de hecho así lo habían querido los propios alemanes, encomendando al reino de Prusia la misión de reunificar Alemania en contra de Austria, que era de mayoría católica. Pero en Baviera la mayoría era católica. Como Baviera era un Länder, era un estado federal, tenía independencia, podía tener relaciones bilaterales con la Santa Sede y por eso había una nunciatura en Múnich, en Mónaco de Baviera, ¿no?, como lo conocíamos en España antiguamente, porque era el epicentro del catolicismo en este Segundo Imperio alemán, que luego derivaría en la República de Weimar y que luego derivaría en el Tercer Reich, en la Alemania nazi. También alcanzó en 1929 acuerdos con el Reino de Prusia y llevó adelante este estilo concordatario que fue tan típico de la Iglesia en este tiempo, en esta primera mitad del siglo XX. No obstante, consiguió finalmente establecer también un concordato con todo el imperio alemán. Y entonces finalmente la nunciatura se trasladó de Mónaco a Berlín, que era la nueva capital, digamos, de todo el imperio, la capital histórica del Reino de Prusia. Y esto fue una misión difícil, porque sobre todo al principio de esta unificación alemana, el canciller von Bismarck llevó a cabo una política que era la de la Kulturkampf, una política que iba encaminada a eliminar en la sociedad pública todo elemento católico. Querían un imperio protestante, querían que lo católico no contara para nada. Fue creado cardenal por Pío XI en 1929, con 53 años, sucedió al cardenal Gasparri al frente de esta Secretaría de Estado que ya les he explicado lo que era. Y fomentó la diplomacia vaticana como secretario de Estado, tuvo una gran presencia internacional, viajó muchísimo, en una época en la que el Papa no viajaba. El primer Papa viajero, podríamos decir, fue San Pablo VI, pero el secretario de Estado viajó muchísimo. Incluso estuvo un tiempo muy prolongado de meses en Estados Unidos, donde pudo entablar amistad con Franklin Delano Roosevelt, el presidente. Alcanzó en 1933 finalmente el concordato con el Reich, con la Alemania nazi, pero ya bajo sospechas, porque Hitler inmediatamente comenzó a violar todos los acuerdos, todos los artículos de este concordato, lo cual conllevó protestas por parte de la Santa Sede. Surge así un documento que es muy importante, porque aunque todavía es de Pío XI, realmente su escritura se debe a Pío XII. Todos sabemos que el Papa se rodea de muchos colaboradores, que los documentos del Papa pues no son solamente del Papa, son de aquellos que le asesoran. Este documento es la Mitbrennender Sorge, que en español se traduciría con ardiente preocupación, que fue leída en el Domingo de Ramos de 1937 en todas las iglesias católicas de Alemania. Una encíclica que condenaba el nazismo sobre todo porque era una idolatría del Estado, que iba en contra de la relación natural del hombre con la patria y de la relación natural del hombre con Dios. ¿Qué sucedió con esta lectura y con esta promulgación? Que ya Hitler tomó grandes represalias contra la Iglesia Católica, contra los sacerdotes que leyeron la encíclica y contra los fieles y también religiosos. Y ya hubo primeras deportaciones de católicos, quizá basándose en que de raza eran judíos, a campos de concentración. Esto marcaría mucho toda la acción de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, cuando Pío XII es elegido Papa
en 1939, como ya hemos visto, tenía una trayectoria que le permitía conocer perfectamente la situación internacional, que le permitía conocer perfectamente que la Segunda Guerra Mundial ya se estaba fraguando y que le permitía conocer todo lo que había detrás de este conflicto. Intentó frenar la escalada bélica, declaró la guerra a la guerra, un radiodiscurso muy importante, y afirmó en 1939: nada se ha perdido con la paz, todo se puede perder con la guerra. En todo caso, ustedes se preguntarán, quizá por eso han venido a esta conferencia, ¿no? Pero es verdad que Pío XII fue cómplice de Hitler. Es verdad que Pío XII era nazi. ¿Por qué se cayó? Los silencios de Pío XII, ¿no? Ya lo hemos en parte explicado. Con la publicación de la Mitbrennender Sorge, lo que hubo fue una represalia sistemática hacia los católicos en Alemania. Y Pío XII era consciente de esto. Él lo que buscó fue mantener una posición neutral, una posición diplomáticamente, podríamos decir, discreta, porque él pensaba, y así hay testimonios que lo recogen, que era el camino más rápido y seguro para la paz. Por otro lado, la Iglesia fue relegada a la indiferencia en la cuestión de la guerra. Y entonces el Papa simplemente podía pronunciarse sobre unas cuestiones genéricas, sobre asuntos generales, pero también, sobre todo, dedicarse a la asistencia y a la caridad, como veremos más adelante. También hay que tener en cuenta otro hecho, que era la comunicación durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que hasta ese momento los papas se dirigían a nosotros por textos escritos. Textos escritos que en un contexto de guerra eran intervenidos, eran bloqueados, eran requisados, no se podían divulgar fácilmente, no se podían atravesar las fronteras de una manera normal. Por ello también Pío XII explotó la radio. ¿En qué sentido? Porque es verdad que el primer papa que se dirigió al mundo por radio fue Pío XI, su predecesor, pero siendo él ya secretario de Estado. De hecho, sabemos que la Radio Vaticana, más que una idea de Pío XI, fue una idea del cardenal Pacelli. Y entonces él quiso utilizar sobre todo la radio para comunicar y para lanzar mensajes al mundo. Dice la biografía oficial del Vaticano: con feliz intuición el pontífice utiliza con laudable frecuencia el medio radiofónico que la nueva técnica ha dispuesto a disposición. Casi 200, comprendidos aquellos navideños, son los radiomensajes por él retransmitidos a todo el mundo en diversas lenguas. También, como hemos dicho, la Santa Sede durante la guerra se empeñó en labores humanitarias y de asistencia por medio de la Pontificia Obra de Asistencia, la Oficina de Información Vaticana, en colaboración con Cruz Roja Internacional, y también a través de la Misión Católica Suiza. Recordemos que Suiza en la Segunda Guerra Mundial era un país neutral. Como ya hemos dicho antes, el pontificado de Pío XII no solamente reluce por la cuestión de la guerra, sino que reluce también por todos los avances y por su persona, por su teología, por todo lo que la Iglesia vivió en sus años de pontificado, por su labor pastoral, por los medios de comunicación, por su atención a las innovaciones científicas, por su universalización de la Iglesia y sobre todo por esta reforma teológica y litúrgica. Proclamó el dogma de la Asunción, tradujo el Salterio y comenzó las excavaciones en el subsuelo de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué comenzó Pío XII estas excavaciones? Porque Pío XI, cuando se murió, cuando falleció, quiso ser enterrado en el suelo de la Basílica. Si ustedes van un día a la Basílica de San Pedro, ven que hay monumentos funerarios donde están los papas. Pío XI no quería un monumento, sino que quería inhumarse en el sentido más literal de la palabra. Cuando empiezan a excavar, empiezan a descubrir los restos de la antigua necrópolis vaticana, que no se conocía. Se sabía que el cuerpo de San Pedro estaba debajo de la basílica, pero no dónde. Y Pío XII, también gran amante de la arqueología, sufragó, sabemos incluso con dinero propio, gastos para esa excavación que conllevó finalmente al descubrimiento de los restos del apóstol San Pedro.
Falleció en Castel Gandolfo el 9 de octubre de 1958, sus restos fueron trasladados a Roma, San Pablo VI anunció la apertura de su proceso de canonización y fue declarado venerable por Benedicto XVI en 2009. La causa, como ya hemos dicho, que llevan los jesuitas, por expreso deseo de Pío XII, está parada, sobre todo por protestas de la comunidad judía, protestas muy injustas, porque de hecho el gran rabino de Roma se convirtió al catolicismo y se puso de nombre de pila Eugenio, que era el nombre de pila del Papa, y también la comunidad judía lo reconoció como justo entre los justos, que es como una especie de canonización que hacen los judíos con las figuras relevantes en torno a la comunidad judía. Pero sobre todo también por esta leyenda negra que se ha formado hacia los años 60-70 con publicaciones de dos alemanes, Hochhuth y Friedländer, y también un estadounidense que se apellida Katz. Ya el Papa San Pablo VI dijo: no se podrá imputar vileza a desinterés, a egoísmo del Papa, que sin dolencias, sin número y sin medida devastasen la humanidad. Quien sostuviera lo contrario ofendería a la verdad y a la justicia. Si los resultados de los estudios, de los esfuerzos, de los intentos, de las oraciones y de la obra humanitaria y pacificadora de Pío XII no fueron parejos a sus deseos y a las necesidades de otros, no le faltó el corazón para hacer suyo el drama de iniquidad, de dolor y de sangre del mundo, destrozado por la guerra e invadido por la furia del totalitarismo y de la opresión. Vamos a abrir un pequeño bloque ahora en el cual vamos a tratar concretamente de lo que hizo el Papa y la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surge la Segunda Guerra Mundial? Hay muchos factores, ¿no? Solemos decir que es por la invasión alemana de Polonia, pero hay factores previos. Entre esos factores está el fracaso de la Sociedad de Naciones, que surgió en 1920, un antecedente de lo que hoy conocemos como la ONU, que surgió por la Conferencia de Paz de París de 1919. Esta sociedad fracasó por la búsqueda del interés particular de los Estados miembros y también por el abandono de Estados Unidos, que se salió de esta conferencia, de esta Sociedad de Naciones. También había ya un ambiente previo de crispación entre Alemania, Rusia, Checoslovaquia, Francia, la URSS, y también había una guerra entre Italia y Etiopía, en el colonialismo italiano de aquel tiempo. Pío XII buscó mantener la típica postura vaticana, que era la de la neutralidad, que era la de no ser estridente. Hay un paralelismo muy claro entre su actuación y la de Benedicto XV en la Primera Guerra Mundial, y él quiso condenar, en abstracto podríamos decir, pero en firme, todos los crímenes de guerra y todas las acciones injustas. ¿Para qué? Para poder también llevar a cabo toda la labor caritativa y humanitaria posible. También tenemos que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial había una gran incertidumbre. Por ejemplo, el hecho de los campos de concentración no se supo casi hasta el finalizar la guerra, con lo cual todo el mundo se movía como en esta niebla que impedía hacer también aseveraciones demasiado contundentes. Antes de la invasión alemana a Polonia hubo una ocupación a Checoslovaquia, también hubo una invasión de Italia a Albania, en el irredentismo italiano, que quería expandir el reino de Italia a los mayores límites geográficos posibles, y entonces ya Pío XII intentó parar estos acontecimientos que para él eran un anticipo de esta Segunda Guerra Mundial. Buscó la colaboración italiana, de hecho fue el primer papa en ir al Palacio del Quirinal a visitar al rey, que era ya Vittorio Emanuele III, para pedirle que frenara a Mussolini. Esto fue una humillación para Pío XII. ¿Por qué? Porque el Palacio del Quirinal era el palacio papal en Roma. Entonces, 60 años después, 70 años después de la invasión de los reyes de la Casa de Saboya de Roma, Pío XII se rebaja a ir a buscar al rey, a pedirle por favor que impida que Italia entre en la guerra. Pero finalmente ocurrió esta invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, que fue
lo que ya hizo estallar la Segunda Guerra Mundial. La Santa Sede se mantuvo cautelosa, no cambió su postura con Alemania, sí que hizo alguna crítica pública a la invasión de Polonia, sobre todo porque allí Alemania comenzó a llevar una política antirreligiosa en general y particularmente anticatólica. Ya hemos dicho que el imperio alemán, incluso antes de Hitler, era especialmente anticatólico. Pero el Papa Pío XII al principio fue cauteloso. Sí que es verdad que el 20 de octubre de 1939 se promulgó la Summi Pontificatus, en la cual se hizo una condena firme de lo que había sucedido. Pero fue una condena que fue muy mal vista por Alemania, como una injerencia de un estado extranjero, que era el Vaticano, y que, por otro lado, fue considerada tibia por los aliados. Papa Pío XII siempre tuvo que estar en esa diatriba de que a todo el mundo le parecía mal lo que decía. Si decía algo, se enfadaban los alemanes. Si decía algo, se enfadaban los aliados. Más adelante Italia entra en conflicto. En 1940 se produce la invasión alemana de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, y el Papa de nuevo volvió a protestar. También protestó por la invasión o la agresión de Rusia a Finlandia y también por las condiciones en las cuales seguía Polonia y especialmente su iglesia. En este momento, como decíamos antes, hay numerosas transmisiones por Radio Vaticana, pero que fueron interrumpidas porque los aliados las retransmitían de nuevo alterándolas, especialmente la BBC. La BBC manipulaba las transmisiones radiofónicas del Papa y entonces hubo numerosas críticas por parte de Alemania. Finalmente, en 1941 cesaron estas transmisiones. También sabemos que hubo una suerte de intento de golpe de Estado en Alemania entre 1939 y 1940, a la cual Pío XII, siendo imprudente en este sentido, se sumó. Pero de nuevo él hizo llegar esta situación que había en Alemania a los británicos y los ingleses se negaron a arropar este golpe de Estado porque no confiaban suficientemente en la resistencia alemana. Llega un momento en el cual Pío XII ya no tiene nada que hacer a nivel de la diplomacia. Ha fracasado, no ha podido evitar la guerra, no ha podido evitar la entrada de Alemania en la guerra, no ha podido alentar esa especie de golpe de Estado a Hitler y entonces es el momento en el cual Pío XII cesa en la vía diplomática y se centra en la caridad. Por eso se le conoce también en Roma como el defensor civitatis, el defensor de la ciudad. Buscó que Roma no fuera bombardeada, cosa que sí que sucedió en 1943, y el propio Papa se desplazó al lugar donde cayeron las bombas. Hay unas fotos muy míticas del Papa en el lugar de los bombardeos. Siguió intentando que no bombardearan ni Roma ni Italia, pero hubo nuevos bombardeos en Milán, Turín, Génova, en la propia Ciudad del Vaticano, en 1944 de nuevo en Roma y también en Castel Gandolfo, que era el lugar donde el Papa Pío XII tenía refugiadas a muchas personas, porque era una zona extraterritorial, o sea, estando en el territorio italiano era estado de la Ciudad del Vaticano. Esto es muy curioso porque sabemos que el Papa utilizó las zonas extraterritoriales para refugiar a personas, especialmente a judíos. Y un testimonio de ellos es una película que es La Porta del Cielo, La Puerta del Cielo, que fue grabada en 1943, que finalmente pues, no se difundió, creo que se conservan 2 carretes con esta película, pero que fue una película que montó el propio Pío XII en la Basílica de San Pablo de Extramuros, también extraterritorial, con empleados judíos. Todos los que participaban en la filmación de la película eran judíos. ¿Y para qué era eso? Para tener a los judíos de Roma en una zona extraterritorial para que no pudieran ser deportados por los alemanes a los campos de concentración. En 1941 hay una especie de conflicto diplomático porque ya Alemania y Rusia se enfrentan bélicamente y entonces, por un lado, Alemania pide que el Papa bendiga la campaña contra Rusia como una cruzada, porque estaban luchando contra el comunismo, pero por otro lado también, por injerencia de Estados Unidos, que se había hecho
aliado de Rusia, había presiones para que el Papa ayudara a Estados Unidos y a Rusia en contra de Alemania. El Papa lo que afirmó fue que la condena del nazismo o del comunismo no implicaba una animadversión hacia el pueblo alemán o ruso. Algo que tampoco es novedoso, porque ya Pío IX, Pío IX, cuando comenzó la Primera Guerra de expansión italiana en el siglo XIX, se enfrentaron contra Austria para recuperar dominios italianos que estaban en las manos del Imperio Austriaco, y entonces Pío XI, que en un principio había apoyado esta idea de la expansión y de la unificación de Italia, tuvo que cesar, tuvo que no intervenir más en esta guerra, afirmando que no podía posicionarse en una guerra en la cual había católicos en los dos bandos. Algo que también dijo el Papa Francisco con respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que la Iglesia tenía a hijos en los dos bandos, tanto en Ucrania como en Rusia. Un nuevo conflicto diplomático viene por medio de la entrada en la guerra de Japón, convirtiéndose así en enemigo de Estados Unidos, que había sido ya aliado de Rusia. Y en este momento, tanto Japón como los dos gobiernos que había en China, el gobierno, digamos, chino, entre comillas, de verdad, y el gobierno títere de Japón en China, intentan entrar en relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Una cosa muy insólita porque no son países, como todos sabemos, de absolutamente ninguna tradición católica. Pero esto también conllevó un conflicto diplomático, porque si entablaba relaciones diplomáticas con Japón, los contrarios se enfadaban. Si entablaba relaciones diplomáticas con el gobierno nacionalista o nacional chino, el gobierno títere japonés se enfadaba. Si entablaba conversaciones con el gobierno chino-japonés, el gobierno nacional chino se enfadaba, con lo cual el Papa siempre estaba como entre la espada y la pared. Ya en 1943 hubo un armisticio entre Italia y los aliados, pero esto conllevó la ocupación alemana de Italia. Había un gran miedo por lo que podía pasar en Roma. Es verdad que finalmente el ejército alemán respetó la independencia del Estado Vaticano, pero se sabe que había un plan para secuestrar o para asesinar directamente a Pío XII. Le ofrecieron salida, le ofrecieron huir, le ofrecieron sus colaboradores algún medio para salvaguardar la vida. Le ofrecieron refugiarse en la Torre de los Vientos, que está en el Estado Vaticano, pero Pío XII dijo que él de allí no se iba. Y de hecho firmó una carta por la cual, si era capturado como preso por los alemanes, inmediatamente renunciaba al papado para que se pudiera elegir un nuevo papa y que los alemanes no tuvieran al papa como una moneda de cambio. En junio de 1944, finalmente, sin grandes destrozos, los aliados ya están a las puertas de Roma. El Papa convocó una vigilia de oración en el Santuario del Divino Amor, que es un santuario muy populoso en Roma, y aunque se recuperó esta ciudad de Roma, la guerra en Italia continuó como la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos septiembre de 1945. Y en este momento Pío XII ya prevé la Guerra Fría, que sería, digamos, el escenario inmediatamente sucesivo. Hemos acabado ya esta primera parte, que es un poco más historiográfica, que es un poco más novelera en ese sentido, ¿no?, de lo que pasó en la guerra y de lo que hizo Pío XII, y vamos a tratar ahora brevemente de lo que verdaderamente es como el núcleo de esta conferencia, ¿no?, que es la teología y la doctrina social del Papa Pío XII sobre la paz en medio de una guerra. Dice el Papa Pío XII que la paz se puede comprender con tres aspectos o tres niveles. Leo un discurso de 1940. Nos, plural majestático, pensamos en un triple aspecto de la paz. Nos deseamos a cada uno de vosotros ante todo la paz del corazón, que no os faltará nunca si conserváis una unión personal e íntima con Cristo, si vivís en su gracia, si observáis sus mandamientos.
Nos deseamos después a vuestro pueblo, se está dirigiendo a unos rumanos, la paz interna, recordando que la doctrina social católica, el sentido católico de la familia, la ley católica de la caridad fraterna y universal son los más potentes elementos de acción para aplacar los desórdenes civiles, para allanar las oposiciones entre ricos y pobres, entre obreros y empleadores, así como entre los diversos linajes que moran en el territorio del Estado. Os deseamos, por último, la paz externa, orando y suplicando al Señor que se digne en su misericordia preservar vuestra patria del flagelo de la guerra y de permitirla así continuar con su obra caritativa a favor de las víctimas del actual conflicto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Pío XII habla de 3 niveles de la paz. La paz interior, que es la paz del corazón, la paz interna, que es la paz en las sociedades menores y que se extiende hasta la paz en la propia nación o en el propio Estado, y la paz externa, que es la paz internacional. Pero cada nivel de paz conlleva la anterior. No puede haber paz interna en una sociedad, en una familia, en una ciudad, en un grupo de amigos, en una asociación cultural, si cada persona no tiene paz en su corazón. Y no puede haber una paz internacional si los estados, ellos mismos, no están en paz. Pero hemos dicho que el fundamento de la paz interior para Pío XII es la comunión de voluntades entre el hombre y Dios. Y aquí vemos una cosa que es crucial en el pensamiento de Pío XII, que quizá a nosotros pues, nos puede sonar un poco recalcitrante, pero es que Pío XII, como buen papa, como buen católico de principios del siglo XX, no entiende que pueda existir la paz si no es por medio de la fe. Pío XII llega a afirmar que si no vivimos en una sociedad cristiana, la paz es imposible. Por eso, el pecado para Pío XII no solamente es lo que rompe la unión con Dios, sino que es lo que fomenta o lo que produce la desunión, ya digo, no solamente con Dios, sino con los demás. Por eso, el pecado de los hombres es lo que causa la pérdida de la paz interna del corazón, la pérdida de la paz en la nación o en la sociedad y la pérdida de la paz internacional. En todo caso, hablando de la paz social, esta paz en los estados o internacional, Pío XII se entronca en la tradición agustiniana, que también sigue en Santo Tomás de Aquino, y define la paz social como la tranquila convivencia en el orden, la base de la vida asociada de los hombres, es decir, de seres intelectuales y morales que tienden a poner por obra un objetivo en armonía con su naturaleza. Y también explica Pío XII que esta sociabilidad de los hombres está fundamentada en Dios. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, por la Trinidad, porque Dios en sí mismo es social, es sociable. La Trinidad nos habla de una comunión de 3 personas divinas. Pero también porque para Pío XII la sociedad es obra de Dios, porque Pío XII creó al hombre, al ser humano, hombre y mujer. Y así Dios constituyó la primera sociedad de la historia, que es la familia, que es el matrimonio. De tal manera que para Pío XII el que los seres humanos seamos sociables es una cuestión querida por Dios. Por eso también es muy curioso porque él dice, la dignidad del hombre es la dignidad de la imagen de Dios. La dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios. La dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios. A partir de aquí habla el Papa de los derechos y de los deberes de la persona, con su dignidad profunda por ser creada a imagen y semejanza de Dios, pero también habla de la relación de la persona con el Estado, cómo la persona tiene que someterse al Estado, siempre con ciertos criterios, obviamente, pero también cómo el Estado no puede vulnerar arbitrariamente los derechos de sus miembros, puesto que el Estado no es un absoluto, sino que está en función del bien de los ciudadanos.
También ha aparecido en esta definición el concepto de tranquilidad. ¿Y qué es la tranquilidad encaminada a la paz? Dice Santo Tomás que es la unión de voluntades de dos o más individuos. Por eso la paz se consigue con una tranquilidad ordenada. ¿Cómo se consigue esta tranquilidad ordenada? Primero, con que cada sujeto tenga esa paz que hemos dicho interior o interna en su corazón. Y segundo, con que estos sujetos que están ellos mismos en paz tengan esta unión de voluntades de manera sincera y libre, no por medio de presiones y coacciones. En todo caso, como decíamos, se ve que en el discurso de Pío XII sobre la paz es indispensable la figura de Dios. No se puede alcanzar la paz si Dios no está presente, decía en 1943. Solo elevándose sobre las tribulaciones de la esfera terrestre y los conflictos humanos y fijando la mirada en Dios, es posible asegurar la armonía y la tranquilidad de los pueblos y de las naciones, establecer y consolidar la grandeza y la prosperidad de los acuerdos políticos, íntimamente entrelazados e indisolublemente ligados a la civilización que de Cristo, Redentor del género humano y renovador de la vida civil, toma el nombre. Civilización que han vivido Europa y gran parte del mundo. Hemos visto que la fe es algo crucial en la paz para Pío XII, pero también es algo crucial la justicia y la caridad. Y estas dos virtudes, una virtud cardinal o humana, una virtud teologal, se entrelazan para fomentar la paz. Dice el Papa que solo por la justicia y la caridad, en efecto, podrá al fin restablecerse en el mundo hoy convulsionado la paz, que en medio del tumulto de las armas reclama tan ansiosamente el clamor de los pueblos. Pero ¿cuál es la relación que existe entre la justicia y la caridad en orden a alcanzar la paz? Pues aquí encontramos un engaño de Pío XII. ¿Por qué? Porque Pío XII elige como su lema Opus Justitiae Pax, es decir, la paz es obra de la justicia. Y lo hace citando a Santo Tomás de Aquino, pero citando mal a Santo Tomás de Aquino, porque precisamente cita en la Suma Teológica, cita uno de los argumentos que Santo Tomás da en contra. Dice, hay algunos que dicen que la paz es obra de la justicia, pero realmente la paz es obra de la caridad. Es verdad que dice Santo Tomás, la paz es indirectamente obra de la justicia, porque elimina obstáculos, más directamente es obra de la caridad, porque la causa en esencia. En todo caso, lo que podemos ver es que hay una relación entre la paz y la caridad, entre la caridad y la justicia para alcanzar la paz. ¿En qué sentido? En que, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 1812 al 1829, las virtudes teologales que vienen de Dios iluminan y ennoblecen y llevan a su plenitud las virtudes cardinales o las virtudes humanas. ¿Por qué? Porque la caridad es la que lleva realmente a la verdadera justicia, porque la justicia se encamina al jus, a lo justo, al derecho, pero no al derecho del Código Civil, sino a lo que es justo. Pero para eso la justicia tiene que apuntar a un fin, tiene que apuntar a un bien supremo. Y ese bien supremo es lo que nos da la caridad. Si la justicia se desvincula de la caridad, que es el amor, que es Dios, en definitiva, que es amor puro, la justicia será una trampa, será una falsa justicia que no puede llevar realmente a la caridad, que no puede llevar a Dios y que no puede llevar a la paz. Ya decía Pío XI en Ubi Arcano Dei Consilio algo muy parecido. La paz de Cristo deberá ser en efecto una paz justa, siendo Él aquel que Dios que juzga a la misma justicia. Pero no podrá consistir solo en una justicia dura e inflexible, sino que deberá hacerse dulce y suave por medio de al menos una igual medida de caridad. El doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, expresa este pensamiento cuando dice con una fórmula sumamente feliz, como de costumbre, que la paz, la verdadera paz, es cosa más bien de la caridad que de justicia, puesto que a la justicia le compete solamente eliminar los impedimentos de la paz, la ofensa y el daño,
pero la paz misma es acto propio y específico de la caridad. La caridad viene a que la justicia sea verdaderamente justa, a que la justicia sea no dar a todos por igual, sino dar a cada uno lo que responde. A mitigar este dicho clásico, si hay algún jurista en la sala, hay un dicho que dice dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Pues no te gusta, da igual, porque es la ley. Pues no, la caridad viene a mitigar esa dureza de la ley. ¿Cuál es el papel de la caridad? Prácticamente lo que ya hemos visto. La caridad viene a hacer que la justicia sea verdaderamente justa y también a que crezca en nosotros ese amor que no solamente se dirige a Dios, sino que se dirige también a los hombres, dice el Papa Pío XII. El amor de Dios hace al ánimo delicadamente sensible también a las necesidades de los hermanos, pronto a la ayuda espiritual y material, dispuesto a cualquier renuncia con el fin de que florezca en el corazón de todos el amor férvido y activo. Si no hay amor a los hermanos, si no hay amor al prójimo, como veremos ahora a continuación, es imposible que podamos hablar de paz. Si no queremos incluso a los que nos persiguen o a los que nos odian, como dice el Evangelio, es imposible que podamos estar en paz. Por eso la caridad es lo principal en el discurso de Pío XII sobre la paz. Y quería leeros ahora un texto un poco más largo de los que estoy mencionando, pero que a mí me encantó. Me encantó también traducirlo con una cierta gracia, porque es como un panegírico que hace Pío XII a la caridad. Dice así, 1940. Oh caridad, Virgen de los ojos de luz, Madre de los labios de miel, hermana de las manos de hierba gitanera, ella sola hace esta tierra inhabitable a los infelices, a los huérfanos, a los oprimidos, a los sin techo. Ella revela al hombre la íntima bondad de su corazón, muestra a la tierra la mejor imagen de Dios, que es caridad substancial. Única virtud eterna que triunfará en la gloria cuando la fe y la esperanza cesen. Pueda ella triunfar ahora también en el mundo. Cómo se presenta bella y más que nunca deseable en esta hora en la que la violencia, hija del odio, parece hacerla proscribir. Cómo aparece buena y más que nunca necesaria a esta humanidad agitada y convulsa que no quiere ya más creer en la verdad, ya que no se atreve más a creer en la justicia, pero que no puede resolver no creer más en la caridad. Infelices los hombres insanos, cuyo furor se obstina en asesinar esta virtud inmortal. Infelices los fariseos del alma árida y de la mirada vacía, que no ven en el esplendor de su rostro. Infelices los sabios de corazón sordo, que no sienten el eco de su voz de alivio para los dolores de la humanidad. Infelices los falsos profetas de la felicidad universal, cuyas pupilas ardientes se queman contemplando el fantasma holliniento de una justicia terrena completa y definitiva, y no ven en la caridad más que una inoportuna y una intrusa escandalosa de su real hermana. Queridas hijas, se dirigía a un grupo de monjas, por no haber tenido en cuenta a la caridad, el mundo ha perdido la verdadera paz y no la reencontrará hasta que no haya vuelto a elevar sobre las bases indispensables de la justicia el trono de la caridad. Amenazada por un nuevo diluvio, la humanidad espera ansiosa a que vuelva a ella la paloma, anunciadora del iris de paz. Pero la alada mensajera no llevará a la paz universal a los individuos y a las naciones, salvo que pueda recoger sobre la tierra el verde ramo de olivo, el árbol de las unciones lenitivas, que requiere para crecer y dar sus frutos el sol de la caridad. Habla también el Papa del papel de la justicia, ya hemos dicho que en cierta manera un poco subordinado al de la caridad. Y en este sentido, cuando habla el Papa de justicia, muchas veces lo hace en un sentido práctico, es decir, no habla tanto de la virtud de la justicia, sino que habla de la justicia y del derecho, del orden jurídico. ¿Qué es lo que dice el Papa a este sentido? En este sentido, que la justicia tiene que reflejar la ley eterna. Esto es también algo de la tradición de la Iglesia, algo muy propio del pensamiento tomista. Hay una ley eterna
que es la mente del Creador, que nos ha creado con una intencionalidad, que se, digamos, encuentra por un lado en la ley divina y por otro lado en la ley eterna, o la ley natural, perdón. La ley divina es lo que Dios, como legislador, hace explícito. Por ejemplo, los mandamientos son ley divina. Pero la ley natural es la participación del hombre racional en la mente de Dios, es decir, es como una suerte de ley que hay inscrita en nuestros corazones que nos puede ayudar a nosotros mismos a discernir lo que está conforme con la voluntad de Dios o lo que no. Por ejemplo, aunque hay un mandamiento que es no matarás, incluso las culturas que no son judeocristianas generalmente están en contra del homicidio. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestros corazones que nos lleva a darnos cuenta de que matar está mal. ¿Qué es lo que dice el Papa? Que si se desliga la justicia y el derecho de la verdad y de Dios, de nuevo, la justicia y el derecho humano positivos, es decir, las leyes que hacemos los hombres, no son verdaderas leyes, porque siempre tienen que estar en consonancia con la mente del Creador, que es la ley divina y la ley natural. Y anuncia 4 peligros de la justicia y el derecho en su tiempo: el utilitarismo, el positivismo, el supremacismo y el absolutismo. El utilitarismo, afirma él, consiste en decir que la utilidad es la base y la regla del derecho, que la fuerza crea el derecho. El positivismo jurídico atribuye una engañosa majestad a la emanación de leyes puramente humanas y allana el camino a una exagerada separación de la ley de la moralidad. El supremacismo jurídico, el cual reivindica para particulares, naciones o estirpes o clases el instinto jurídico como último, imperativo e inapelable norma. Y el absolutismo jurídico del Estado, definido como considerar al Estado o a un grupo que lo representa como entidad absoluta y suprema, exenta de control y de crítica, incluso cuando sus postulados teóricos y prácticos desembocan y chocan en la abierta negación de los datos esenciales de la conciencia humana y cristiana. 4 vicios de la justicia y el derecho que están absolutamente presentes en nuestra sociedad. El utilitarismo, es decir, tenemos que hacer leyes para contentar al mayor número de personas posibles, aunque haya personas que por el camino se pierdan. El positivismo jurídico, lo bueno es lo que está mandado y lo malo es lo que está prohibido. Entonces, si el aborto está aprobado es bueno, ir en contra del aborto es malo porque lo dice la ley. El supremacismo jurídico, este quizá no tan vigente, consiste en este ambiente también nacionalista, en decir que hay pueblos que están por encima de los otros y que por eso tienen el derecho a dominar esas regiones o esos otros pueblos. Estamos ahora en una guerra entre Rusia y Ucrania y también en Oriente Medio. Y el absolutismo jurídico del Estado, es decir, que el Estado es un absoluto, que lo que dice el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pues es palabra de Dios y ya está, y no hay apelación posible. Propone el Papa, como no puede ser de otra manera, la recuperación de la moralidad y del vínculo entre la verdad, la justicia y la paz. Y por último, en este análisis teológico, habla el Papa de la concordia entre los hombres. La concordia entre los hombres que viene a ser la fraternidad, que es algo que se ha hecho de rabiosa actualidad, sobre todo en el magisterio del Papa Francisco. Pero de nuevo Pío XII, con esta mentalidad tan teocéntrica, podríamos decir, reconoce una fraternidad universal, se pregunta durante la guerra, ¿pero es necesario que los hombres alcancen el umbral de su muerte para reconocerse como hermanos? Y él habla de un espíritu de comunión mundial, él habla de una fraternidad universal de los hombres, de una humanidad que abarca a todo el mundo, pero, como siempre, lo refiere a la fe y lo refiere a Dios. Y habla en ese sentido de que la fraternidad cristiana, la fraternidad de los que somos por el bautismo en un grado superior de los que no están bautizados, hijos de Dios por adopción, tiene que iluminar esa gran fraternidad de todos los hombres. Y además es muy bonito ver cómo también él, que era
no era un liturgista, pero era un gran amante de la liturgia, hace una referencia al sacramento de la Eucaristía. Dice así: sí, el sacramento de nuestros altares es fuente de unión que trasciende todos los acontecimientos de la historia, todos los rasgos característicos y las peculiaridades que han dividido nuestra dispersa familia humana en grupos diferentes. Este vuelve a consagrar, eleva, santifica aquella unión que nuestra común naturaleza y nuestro universalmente compartido destino proclaman. Este purifica aquel amor que todo corazón humano debería tener por todos sus congéneres, aquel amor que hace pronto nuestro celo para la defensa de los derechos espirituales y morales de nuestros congéneres. Profundiza aquel amor y lo mantiene, de manera que ninguna ráfaga fulminante pueda hacerlo caer y morir. Por esto conocerán todos los hombres, cita la Sagrada Escritura, que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Cerramos este bloque de análisis teológico y vamos rapidísimamente, que si no, don José Luis me va a echar la bronca, me dijo 45 minutos, ya me he pasado, pero bueno, a hablar de cómo Pío XII aplica estos principios teológicos a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social, sabéis que nace con León XIII, con la encíclica Rerum Novarum del 15 de mayo de 1891, y para Pío XII la doctrina social de la Iglesia contiene los principios, las concepciones y las normas, dice él, de aquel nuevo orden, de aquel fermento que del terrible fermento de la presente lucha el mundo espera y desea que nazca, y que en la paz y en la justicia apacigüe a los pueblos. Para él la doctrina social de la Iglesia es lo que tiene que guiar el cese del conflicto y la reconstrucción después de la guerra. Fijaos, Pío XII, es verdad que durante la guerra habla ya de la reconstrucción. Esto a nosotros a veces nos parece un poco extraño, ¿no? Cuando miramos con mentalidad histórica las cosas, pues la Primera Guerra Mundial duró de tal año a tal año, la Segunda Guerra Mundial duró de tal año a tal año. Pero ahora quizá podamos comprender, por desgracia, que una guerra no es un monolito, sino que ya durante la guerra va habiendo avances, va habiendo conversaciones, ya se va entreviendo lo que puede surgir y lo que no. Por eso Pío XII se centra casi más en hablar de la reconstrucción de Europa después de la guerra que de la guerra en sí misma. Y entonces él es muy consciente de esta misión que la Iglesia tiene en favor de la paz, en favor de la reconstrucción. Una misión que para él es necesaria para poderla cumplir la colaboración entre Iglesia y Estado. De hecho, él dice: feliz el Estado cuyos gobernantes están persuadidos de los beneficios que a sus esfuerzos por la prosperidad y el progreso pacífico provienen de la religión y que en justa correspondencia procuran abrir a la acción de la Iglesia de Cristo el camino. Él cree, como ya hemos dicho, que la paz viene por la Iglesia, viene por Cristo, viene por Dios, viene por la religión católica. Y entonces él dice a los gobernantes: apoyaos en la Iglesia, utilizad a la Iglesia, serviros de nosotros para reconstruir la paz. Él pide la independencia de la Iglesia católica, él pide una cordialidad entre la Iglesia y el Estado. Él, casi como hicieron los franceses a principios del siglo XX, con la ley de separación, pide una Iglesia libre en un Estado libre, porque durante la guerra a la Iglesia no se le había permitido decir nada sobre la guerra y sobre la paz. Pero también, y esto es uno de los principios actuales de la doctrina social de la Iglesia, habla de la participación laical. Y él dice, él se dirige y anima a aquellos ciudadanos que al tiempo son creyentes y que en su madura fuerza de ánimo y de obrar, resueltamente devotos a la Iglesia y al Estado, sirven con un trabajo a menudo humilde y oculto, pero diligente y eficaz, para dar sostenimiento y ayuda a ambas sociedades, la eclesiástica y la civil, en el progreso y la consecución del fin propio de cada uno. Papa Pío XII animaba a los católicos a que se inmiscuyeran en política, no en política pues de hacerse militante de un partido o de otro, que también, sino a tener presencia en la vida política y a luchar también por el reino de Jesucristo y por la paz en medio de la vida pública, no solamente en el ámbito de la Iglesia. Y también pide la virtud de los gobernantes. ¿Por qué? Porque en el fondo podemos tener sistemas democráticos, podemos tener estados
que tutelen nuestros derechos y que exijan nuestros deberes, pero Pío XII ya sabía que si los ciudadanos no son virtuosos, el Estado por sí mismo no puede hacer nada. Es verdad que, como decía San Juan Pablo II, puede haber estructuras de pecado, puede haber estados o estructuras en nuestros estados que anquilosen el pecado y que incluso nos inciten a pecar. Pero aunque el Estado en su conjunto fuera muy neutral o muy beneficioso, si nosotros no somos virtuosos, si los políticos no son virtuosos, si los gobernantes no son virtuosos, pues el Estado caerá por sí mismo. Y propone Pío XII unas tareas a los gobernantes, que son la defensa de la familia, la institución de un nuevo orden internacional, fomentar el sentimiento de fraternidad humana, la cooperación Iglesia-Estado, que ya hemos mencionado, la promoción de una sociedad basada en los valores cristianos y especialmente la educación cristiana de los jóvenes. Aquí se condensan todas las propuestas prácticas que ya enumero sin más, que son propuestas para la paz social en general, 5, y propuestas para la paz internacional, son 7. Esto Pío XII no lo expone tal cual, es fruto también del análisis. Yo he encontrado como estas 5 grandes propuestas para la paz en general y 7 grandes propuestas para la paz internacional. Para la paz social en general, respeto de la dignidad y derechos de la persona. Antes incluso de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el fondo se basa en el jus naturalis y en el jus gentium, es decir, en el derecho natural y en el derecho de gentes de la Escuela de Salamanca y de la controversia de Valladolid, que estamos ahora celebrando también esta efeméride, que son las que sientan las bases de los derechos humanos y de los derechos internacionales. La reintegración del ordenamiento jurídico y que éste garantice al hombre seguridad jurídica, que los tribunales, digamos, funcionen como tienen que funcionar, que no sean corruptos. La defensa de la unidad social, en contra aquí especialmente del materialismo marxista, y especialmente la defensa de la familia, de la cual dice el Papa, es la cuna no solo de los hijos, sino incluso de la nación y de su fuerza y de su gloria, el lugar donde se ponen los fundamentos para la paz social por medio del aprendizaje de la vida moral y de la formación de hombres rectos y útiles a la sociedad. El respeto a las minorías étnicas, especialmente atendiendo a su vida cultural y religiosa. No habla aquí el Papa de la independencia o de la conformación de nuevos estados, sino el respeto a las minorías étnicas. Y aquí realmente es por lo que nos han venido las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de la desintegración del Imperio Austrohúngaro, de la desintegración del Imperio Otomano y de la desintegración de la URSS, de la Rusia soviética, han surgido estos micronacionalismos de minorías étnicas que son los que están en la base de todas estas guerras que hemos tenido en la zona de Europa del Este y de los países bálticos, pues en lo que hubo de siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial y también en lo que estamos ahora. Y la salvaguarda de la dignidad y de las prerrogativas del trabajo. Por otro lado, para las condiciones para la paz internacional habla de 7. Respeto a los entes nacionales, es decir, dice él, el derecho a la vida, lo compara con el derecho a la vida, y a la independencia de todas las naciones, grandes y pequeñas, potentes y débiles. Una nueva organización internacional para la paz, revisando también lo que falló en aquella Sociedad de Naciones de 1920, el restablecimiento del derecho internacional que parta de la ley natural, es decir, de nuevo en relación a esta ley eterna, a esta mentalidad de Dios. Una mentalidad no revanchista tras la guerra, porque esto fue también uno de los factores de la Segunda Guerra Mundial, la situación en la cual se puso Alemania después de la Primera Guerra Mundial. De hecho, ya el Papa Benedicto XV lo denunció. Pasaron de él, luego un presidente de los Estados Unidos que se llamó Woodrow Wilson publicó 14 puntos que
tampoco tuvieron mucho éxito, que era copiar lo que había dicho Benedicto XV, donde una de las cosas que se decía es que no se podía condenar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial a lo que se la estaba condenando, porque eso es lo que fomentó el nacionalsocialismo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. El respeto a los tratados internacionales, el respeto de la moral de la guerra. Ahora explico esto, voy a citar el 7º punto, y la distribución de la riqueza y la solidaridad entre las naciones. Me parece muy interesante esto de la moral de la guerra, que seguro que a lo mejor nos chirría un poco, ¿no? Pero el Papa Pío XII recupera la tradición de la Iglesia, o continúa con ella, en la cual había un jus ad bellum y un jus in bello. Jus ad bellum es el derecho a la guerra, es decir, cuando tú tienes derecho a una guerra. Y el jus in bello es el derecho en la guerra, es decir, qué es lícito, moralmente hablando, hacer en una guerra. ¿Por qué digo esto? Porque ahora estamos muy preocupados, ¿no? No tanto por lo que sucede quizá en el mundo, sino por si alguien está violando el derecho internacional. Es decir, estamos muy contentos, hay gente que está muy contenta con la invasión a Venezuela, con esta especie de invasión a Oriente Próximo, pero parece que la cuestión es, bueno, yo estoy de acuerdo, estoy conforme, pero esto está conforme al derecho internacional, ¿no? Creo que en este sentido hemos pecado de ser buenistas, y como hemos pecado de pensar que no hay pecado original, que no hay pecado en el hombre, la guerra era algo que ya no iba a suceder. Y entonces creo que en ese sentido el recuperar esta tradición de cuándo es moralmente lícito entrar en guerra y qué es moralmente lícito hacer en una guerra sería algo que la Iglesia podría ofrecer a las naciones y al mundo, no deseando que haya guerras, pero sí deseando iluminar desde el Evangelio los conflictos que, queramos o no, pues siempre va a haber. Y con esto yo termino mi exposición. Creo que ahora don José Luis quería que hubiera un turno de preguntas.